de decisiones difíciles. Había una canción, ¿no? O sea, había una canción o una novela, algo así, una serie. Y el libro de decisiones difíciles. Miren, más me acordé de las novelas y canciones de decisiones difíciles que del libro de ya saben quién, que luego le borolea mucho de decisiones difíciles. Más me andaba preocupando por otra cosa. Pero en decisiones, en su gustada nueva sección recién inaugurada, decisiones difíciles. Ya. Te puede acusar de plagio. Bueno, el que le plagió a Hillary Clinton, disculpe usted, pero ya es otro tema de otro costal. Como les decía, en su recién y hoy creada e inaugurada sección de decisiones difíciles, en el Senado de la República, los legisladores que buscan ser candidatos a la presidencia de la República pidieron su licencia. Ya voy a abordar más adelante las sorpresas que nos trajo estas renuncias en el Poder Legislativo, pero evidentemente, un tema que es importante es el del secretario, más bien el de Ricardo Monreal, el que presidía la Junta de Coordinación Política y el que además estaba coordinando los trabajos del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Ricardo Monreal hoy presenta su licencia, hoy ya dio su último posicionamiento en el Senado y ya le llamó a su barco Libertad. El asunto es que con la salida de Monreal, el grupo parlamentario de Morena se tuvo que poner de acuerdo para elegir al coordinador del grupo parlamentario y al que va a ocupar el lugar en la Junta de Coordinación Política. Y aquí Ricardo Monreal sube un tuit en donde pone que se logró un acuerdo. Se logró un acuerdo y dice que se logra prácticamente por 53 votos de forma unánime. Se logró aprobar los relevos pendientes en el que Eduardo Ramírez queda como coordinador del grupo parlamentario y es el senador César Cravioto que queda como integrante de la Junta de Coordinación Política. Celebran el acuerdo y yo le agradezco mucho al senador César Cravioto que nos acompañe justamente para hablar sobre esta elección, esta decisión que toman los legisladores, los senadores en particular, para ver quiénes son, y en este caso él incluido, los que van a llevar las riendas del grupo parlamentario de Morena rumbo al final ya de esta administración. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Un Muy gusto bien. saludarte. Buenas noches. Un gusto saludarlo como siempre. Pues, senador, platíqueme un poquito. Ya decía el senador Monreal que fue una decisión unánime, que todos estuvieron de acuerdo y que es un buen acuerdo estas decisiones que toman en la que Eduardo Ramírez queda como coordinador del grupo parlamentario y usted queda como integrante de la Jucopo. ¿Cómo se da estas negociaciones? En algún momento veía que habían mencionado al senador Higinio Martínez, pero ya se rumoraba desde hace unos días el papel de Eduardo Ramírez. Entonces, ¿cómo llegaron a este acuerdo y cómo estuvieron las negociaciones? Bueno, en efecto, se dio un acuerdo al interior del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República para que fuéramos, digamos, en fórmula. Eduardo a la coordinación del grupo y a la presidencia de la Junta de Coordinación Política y yo como integrante de la propia Junta de Coordinación Política. Morena tiene 3 integrantes en la Junta de Coordinación Política. Ya estaba la senadora por Sinaloa, Imelda Castro, que sigue estando. Es cuando el senador Higinio Martínez pide licencia, pues queda vacante el otro espacio, y ahora que Ricardo Monreal pide licencia, pues queda el otro espacio también libre, el de la propia presidencia de la Junta de Coordinación Política. Al elegir a Eduardo como coordinador, pues también se vuelve el presidente de la Junta de Coordinación Política y yo también integrante de la Junta de Coordinación Política. Es un acuerdo muy bueno porque pues mandamos un mensaje de seguir construyendo en unidad, mandamos un mensaje de que son tiempos justamente donde tenemos que cerrar filas al interior de Morena. Creo que desde aquella cena del presidente con los gobernadores y los que aspiran
a encabezar los trabajos de la Cuarta Transformación, de la defensa de la Cuarta Transformación. Después, el día del Consejo Nacional, el domingo, donde también por unanimidad se aprueba todo el proceso de el procedimiento para llevar a las encuestas que van a definir a quién va a encabezar esta tarea. Y ahora, pues en el Senado, pues teníamos esa responsabilidad, yo digo, histórica, ante los militantes, ante los simpatizantes y ante la sociedad, de seguir avanzando en esta unidad. Entonces, pues estuvimos platicando, yo platiqué varias veces con Eduardo, con el propio Ricardo y con muchas compañeras y compañeros senadores. Ya ves que pues mi nombre siempre estuvo sonando como una posibilidad y llegamos a ese buen acuerdo donde yo integro la Junta de Coordinación Política y Eduardo encabeza el grupo. Y afortunadamente sale por unanimidad esta, este acuerdo. Y pues ahora a trabajar en unidad, a avanzar en la agenda que hace falta y sobre todo, pues el próximo periodo legislativo que va a ser de mucha política, no tanto de temas legislativos, que sí seguramente sacaremos algunas reformas, pero pues ya va a ser el año electoral, inicia el año electoral e inicia el periodo legislativo. Entonces, pues van a ser 2 periodos legislativos pues muy politizados porque pues vamos a ir acompañando todo el proceso del año electoral que va a desembocar en la elección a la nueva presidenta o el nuevo presidente de México, a 9 gobernadores y gobernadoras, a la renovación del Congreso de la Unión y de miles de municipios en el país. Senador, en el caso del lugar que hoy ocupa ya usted en la Junta de Coordinación Política, ¿quién se convertirá en el presidente de la Junta de Coordinación Política? Porque ese es un lugar que también teníamos, estaba ahí Ricardo Monreal, y el papel de la Junta de Coordinación Política es quizás uno de los más importantes, sino el que más, el que al menos para mí pesa más en las cámaras, porque es el que logra estos acuerdos para que los temas se presenten y salgan y entonces seguir una agenda de manera organizada en tanto el Senado como en la Cámara de Diputados. Ahí ¿quedaría usted o cómo es el proceso para el que va a dirigir la Junta de Coordinación Política? Senador, ¿me escuchó? Ahí está. Parece, no sé qué pasó con el sonido. ¿Me escuchó? No. ¿Yo no me escuchó? ¿Yo sí me No. escuchó? No. No lo escuchamos. No sé qué pasó, nada. Entra otra vez. Si no, otra vez le damos, a ver. Bótalo. Ajá, si quieres, si no, ahorita que vuelva a entrar, para que hagamos Exacto. No sé qué pasó, ya saben que estas tecnologías, cosas que ya saben que pasa cuando sucede, pero me está pensando, son los cables. Es que miren, con el calor que hace, yo no lo dudo, los cables se calientan, las máquinas se entorpecen, pero vaya, la presidencia de la Jucopo en el Senado es un lugar importante y aquí la función legislativa para aquellos para que lo entendamos como tal, la función de la Junta de Coordinación Política es el de impulsar los entendimientos para alcanzar los acuerdos que se permitan o que permitan el cumplimiento de las facultades de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde ahí es donde se hacen los acuerdos, ¿no? Recordemos que el papel de Ricardo Monreal durante al menos 3 años y pónganle 4, en la Jucopo era celebrado por todos, ¿no? Bueno, no te voy a decir que todos, porque tampoco me voy a aventurar, pero era celebrado por muchos, porque desde la Junta de Coordinación Política, pues Ricardo Monreal armaba estos acuerdos para que se dieran las votaciones y que sobre todo PRI, PAN, PRD votaran a favor de ciertas iniciativas que querían o que eran necesarias para la Cuarta Transformación. Pero, ajá, es un hilo conductor. Entonces, ubicábamos a un Ricardo Monreal como el
el que presidía los trabajos de esta Junta de Coordinación Política, y él al salir entra en su lugar, lo votan y es el senador César Cravioto. Creo que ya, ¿ahí ya me escucha? Ya. Ya lo escuché. Perfecto. Senador, entonces, ¿cómo queda ahora el liderazgo en la Junta de Coordinación Política? Como lo decía, pues vaya, el papel de Ricardo Monreal dentro de la Jucopo, pues fue rescatable, fue resaltable personalmente, quizás muchos no concuerden, unos 3, 4 años, porque mantenía ese liderazgo. El propio senador ya hace no mucho decía que ya no tenía ese rol tan marcado de tanto poder, llamémosle, para lograr las conciliaciones, sobre todo los votos del PRI-PAN-PRD. Pero ahora que él se va y usted entra a la Junta de Coordinación Política, ¿cómo se arma el liderazgo? ¿Quién queda a la cabeza de la Jucopo? Eduardo Ramírez queda como Ok. presidente de la Junta de Coordinación Política y yo quedo como integrante. Y lo que platicamos en estos días que estuvimos en charlas, y hoy mismo frente al grupo, pues que se tiene que generar, digamos, una condición, pues de un trabajo mucho en equipo, porque, bueno, insisto, vamos a sortear un año electoral a la par de los últimos 2 periodos ordinarios, y tenemos que trabajar en equipo, unidos, dando el debate y sacando las reformas que nos interesan. Por ejemplo, ahorita hay un gran debate, ¿no?, sobre los nombramientos del INAI, ¿no?, donde ya tenemos hay resoluciones judiciales. Pero nosotros hemos dicho, ¿y por qué solo del INAI si tenemos casi 100 nombramientos pendientes en el Senado? Entonces eso tiene que ser una definición del grupo. A ver, ¿sacamos solo lo del INAI o nos metemos y sacamos todo y le pasamos la bolita a la oposición de qué van a aprobar o qué no van a aprobar? Por poner un ejemplo. Entonces, voy a estar jugando un papel ahí en la Junta de Coordinación Política, acompañando a Eduardo y también siendo la voz de una parte importante del grupo parlamentario para que las cosas se vayan logrando conforme a los intereses de la transformación del país. Entonces, no esperamos eh, que sean meses tan sencillos, ¿no?, porque ya cada quien va a estar en su carril político, pero mi función, la función de Eduardo, la función de Imelda, es consensar las cosas con el grupo para que llevemos a la Junta de Coordinación Política la opinión del propio grupo y no la opinión personal de ninguno de los tres. Entonces, ahí vamos a hacer un papel, un acompañamiento, y pues a veces nos tocará acordar con la oposición y a veces también pues imponer la mayoría que tenemos, que nos la otorgó el pueblo de México. A veces con acuerdos, ojalá se puedan con acuerdos, pero si no con acuerdos, pues generando la posibilidad de la mayoría que tenemos, gracias, insisto, a la elección del 2018. O sea, porque son votos ponderados. ¿Qué es un voto ponderado? Al fin de cuentas, aunque somos 3 integrantes de Morena, el que tiene el voto es el coordinador. Entonces, en este caso será Eduardo. Y su voto vale 60, que son el número de senadores que tiene Morena, más el coordinador del Verde, más el coordinador del PT, más la coordinadora del PES. Esos 4 votos en la Junta de Coordinación Política tienen mayoría, porque son los 70 y tantos votos que tenemos, y que acuérdense que son 128 senadores. Entonces, si nos ponemos de acuerdo esos 4 grupos parlamentarios, podemos estar sacando acuerdos en la Junta de Coordinación Política, aunque no le guste a la oposición. Nosotros buscaremos que haya el mayor número de acuerdos posibles, pero si no, tampoco nos detenemos, ya no nos podemos detener, porque si no se nos revierte. O sea, todo este asunto del INAI, pues en realidad fue por chantaje de la oposición. Porque si la oposición hubiera querido que salieran estos acuerdos, pues los hubieran ayudado. Pero como ellos tienen una tercera parte de los votos y hay votaciones que necesitamos parte
de esos votos que tienen ellos, pues no salía y no salía y no salía. Entonces ahora la opinión pública es Morena no quiere. No, no es Morena, también son ellos. Entonces también tenemos que cambiar la estrategia para irlos obligando a que vayan tomando definiciones la oposición y que si algo no quiere que salga, pues que ellos le respondan a la sociedad, no que nos carguen como grupo mayoritario esa responsabilidad, porque en muchos casos no la tenemos si no van los votos de ellos. Entonces sí tenemos que ir generando, insisto, donde se pueda acuerdos y donde no, aprovechar la mayoría que tenemos e ir avanzando. Senador, también es un hecho que muchos legisladores van a buscar un cargo, vaya, todavía están en sus definiciones y definiciones políticas sobre todo, pero en el caso, insistiré en el caso del senador Monreal, su suplente es Alejandro Rojas Díaz Durán, un personaje que al interior de Morena parece más opositor. En el caso, por ejemplo, de Manuel Velasco, que va a solicitar, y también ya solicitó su licencia, que si bien no es de Morena, es del Partido Verde y forma parte de la alianza, su suplente es un diputado del PRI. Ya han analizado que quizás si empiezan a salir estos personajes a buscar un nuevo cargo o a intentar seguir su destino político y buscar un nuevo, vaya, un cargo de elección popular, se pudiera llegar a arriesgar el voto de la coalición Juntos Hacemos Historia en el Senado o todavía no han llegado, digamos que a ese análisis, sobre todo cuando ya es la recta final del Senado de la República en la administración del presidente López Obrador. Bueno, yo creo que por supuesto es tiempo de unidad y es tiempo de definiciones. Y me parece que la definición que tomó el senador Monreal de decir yo me la juego con Morena, me la juego con el presidente López Obrador de aquí hasta el final de la ruta, pues es muy buena y se le reconoció y se le seguirá reconociendo. Yo espero que Alejandro Rojas Díaz Durán pues también tome la definición de apoyar a Morena. Yo creo que lo hará, sin lugar a dudas. Y en el caso del senador que llega por el Partido Verde, pues hoy el Partido Verde. ¿Me escucha? A ver. Sí, yo Ahí escucho. ya, no sé por qué se nos fue, pero me estaba diciendo justo el senador del Partido Verde. El senador del Partido Verde pues está reemplazando a un senador del Partido Verde y el Partido Verde está ayudando al proceso de transformación. Entonces yo espero que haya en consecuencia pues un respaldo a su responsabilidad como suplente de quien era el coordinador del Partido Verde. Entonces, pues sí, es tiempo de definiciones y bueno, si en el camino no todos terminan jalando, pues ya, al fin de cuentas tenemos un colchón, porque, porque son con 65 senadores, tenemos mayoría simple, tenemos 74, o sea, traemos un colchón como de 9. Si por algún caso alguno se va, pues todavía tenemos un colchoncito. Entonces, pero yo esperaría que tuviéramos diálogo, que habláramos con los compañeros y que obviamente se sumen a este proceso pues que será definitorio para la continuidad de todo esto que se está haciendo en el país y que está transformando México. Justo lo dice, senador, es tiempo de definiciones. Y le hago esta pregunta. A usted lo han sonado y leo algunos comentarios donde dicen, ¿por qué no se lanza para jefe de gobierno, César Cravioto? ¿Usted ya ha pensado en qué pasará o cuál es su futuro político rumbo al 2024? La pregunta incluso es si de tener que renunciar al Senado, ¿lo haría? ¿Cuándo lo definiría? ¿Lo ha pensado? ¿Ha estado dentro de su mapa político? Bueno, por supuesto, siempre uno está viendo las posibilidades que se tienen. Hoy estamos abocados en ayudar a la unidad del grupo. Salió muy bien el acuerdo de hoy. Fui partícipe importante para que se diera ese acuerdo. Fui parte del acuerdo, por supuesto. También estoy metido, y no lo niego y nunca lo negaré, ayudando a la doctora Claudia Sheinbaum para que gane la encuesta de septiembre. También estaré ayudando en eso.
Y ya pasando esto y generando también consensos para la nueva mesa directiva del Senado de la República, pues ya veremos las convocatorias que habrá a la jefatura de gobierno y a otros cargos, y vamos viendo. Pero mira, yo creo que hay dos tipos de políticos: los políticos que tienen eh, una visión personal de ir construyendo su carrera, y los políticos que somos de proyecto. Yo soy un político de proyecto, y más allá de mis propias planteamientos que puedo tener o aspiraciones políticas legítimas que pudiera tener, siempre buscaré cómo aporto al proyecto. Entonces, en un escenario que sea la doctora Sheinbaum la que gane la encuesta, bueno, pues también hablaré con ella y veré si me necesita para que le ayude en el periodo que sigue, la propia decisión del propio Senado, si algunos compañeros se van y hay recambios, pues ver si sirvo buscando algún cargo o sirvo manteniéndome en el Senado, ayudando a quien vaya a ser nuestra candidata o nuestro candidato a la presidencia de la República. Pues todavía faltan definiciones. Creo que es todavía un poco prematuro. Todavía, por lo menos de aquí a la encuesta, eso es lo más importante, y terminar bien este periodo que tenemos en el Senado, y empezar bien los dos periodos ordinarios que tenemos, y insisto, y que se dé bien la transición en la mesa directiva, y ya después vemos qué posibilidades hay. Pero mira, cuando vas en un proyecto y las cosas marchan bien, ahí vas en el proyecto, y seguro habrá alternativas para alguien que está metido de lleno construyendo a favor de la transformación. Pues, senador, le agradezco mucho que platicara con nosotros un ratito, y ya sabe que le estaremos dando lata para ver cómo van los trabajos al interior del Senado y a ver qué rumbo político toman ya dados los tiempos. Muchas gracias, y ahí seguimos informando, y gracias siempre por el espacio, a ti, a tu equipo, y nunca dejaré de reconocer el gran trabajo que hacen todos los medios alternativos. Son muy importantes. Sigan haciendo una labor periodística íntegra, sigan informando al pueblo de México, porque se les reconoce no solo los que estamos en la política, que es lo menos importante, no. Los que lo siguen, los que ven sus transmisiones, se los reconocen, y es muy importante, y es parte fundamental del cambio que está pasando en México. Pues a seguir transformando al país, senador. Le mando un abrazo y muchas gracias. Igualmente, saludos. Hasta luego. Pues ahí lo tienen, creo que pregunta obligada. A César Cravioto lo han mencionado para jefe de gobierno, lo han mencionado para la alcaldía Gustavo Madero. O sea, vaya, opciones hay, pero la respuesta es que se vayan dando los tiempos, que se arregle lo que se tenga que arreglar. Vamos por prioridades, y al menos en este momento tiene una chamba importante en el Senado, que ya es tener un papel en las decisiones que se toman en la Junta de Coordinación Política, que es la que deja pasar, insisto, la Junta de Coordinación Política, porque luego se da mucho este debate. ¿Qué pesa más, la presidencia de la mesa directiva o la Junta de Coordinación Política? Tienen pesos diferentes, pero depende ahora sí que desde el cristal en el que uno lo mire. El presidente o presidenta de la mesa directiva es el representante legal de la Cámara. Entonces, ya vimos cómo, por ejemplo, Santiago Krill, ahora en la Cámara de Diputados, él se aventaba las poderosas para impugnar o presentar solicitudes de inconstitucionalidad en contra de el dictamen, amparos, decretos, lo que fuera. En el caso de la Junta de Coordinación Política, el peso radica en que son los que, antes de que un tema llegue a discusión y se vote, son los que se sientan a negociar y que puedan llegar los temas lo más avanzados posibles, y que digan cuál es el que pasa, cuál es el que no pasa, y que se tenga una agenda que vaya conforme a los intereses de cada quien. Se trata de negociar. Por eso yo mencionaba el papel de Ricardo Monreal ahí. Los primeros 3 años fue importante, pero también entra como el ¿y a qué costo, no?
Recordemos, por ejemplo, la reforma de la Guardia Nacional. Cuando se crea la Guardia Nacional en 2019, las votaciones que salen ya en el Senado de la República fueron negociadas con Monreal. Prácticamente fue una votación casi unánime en el que PAN, PRI, PRD votaron, estoy hablando del Senado, por la creación de la Guardia Nacional. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que no tuviera un mando militar, sino que fuera un mando civil. Esa es la negociación que puso Monreal sobre la mesa y con la que logró los votos del PAN, PRI, PRD. ¿Qué pasa años después? Que el presidente presiona o el presidente impulsa una serie de modificaciones para que las Fuerzas Armadas tengan mayor poder que los civiles dentro de la Guardia Nacional. Entonces, ahí es a cambio de qué se logró estos votos del PAN, PRI, PRD. Programas sociales, ¿no? El que se convirtieran en constitucionales, prácticamente no hubo tanto tema, pero estos votos donde el PAN, PRI, PRD en el Senado votaron con Morena, fueron gracias a las negociaciones que hizo Ricardo Monreal, que la pregunta que nos hacemos todos al final es, ¿a cambio de qué? ¿No? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Así nos aventamos, ¿a cambio de qué? Y muchas, pues vaya, sí, nos seguimos preguntando ¿y a qué costo? Entonces, ahora que es Eduardo, y también hay que hablar del papel de Eduardo Ramírez, ¿no? Un político que venía del PRI verde, cercano a Manuel Velasco, por cierto, porque fue, si no estoy mal, secretario de gobierno de Manuel Velasco, estuvo en el gobierno de Manuel Velasco, ya llega al Senado y entra a la bancada de Morena, ¿no? Es de Chiapas, entra a la bancada de Morena, él ya fue presidente de la mesa directiva en algún momento y es, insisto, cercano a Manuel Velasco, pero también es muy cercano a Monreal. Entonces, se acordarán que en análisis previos, cuando justamente hablábamos de cómo va a quedar ahora que Ricardo Monreal pida una licencia, lo primero que nos preguntábamos después del ojalá que Alejandro Rojas Díaz Durán le entre la cordura y no la bilis política y vaya junto con el grupo, tenga opiniones congruentes, era qué va a pasar con la Junta de Coordinación Política. Yo dudaba, y miren, todavía tengo el toque, yo dudaba que Ricardo Monreal fuera a dejarla así como a libre albedrío de, pues ustedes decidan, yo no me voy a meter. Evidentemente no, ¿no? Logró también un consenso en donde entre pláticas con distintos legisladores llegaron a un acuerdo de ir en fórmula y que el poder no lo tuviera una sola persona, sino de meter un equilibrio, cosa que con Monreal prácticamente era imposible, y ese equilibrio lo logran entre Eduardo Ramírez, como ahora el que va a llevar los trabajos de Morena en el Senado y en la Junta de Coordinación Política, la voz cantante, y César Cravioto, que tiene, o sea, él representa a otro bando de Morena que no siempre está de acuerdo con el bando de Monreal, si lo quieren ver así. Así que el equilibrio está sobre la mesa, no quedó en una sola persona y fue un consenso. Pero quiero leerles este tuit, porque me parece muy interesante lo que les voy a leer. Higinio Martínez, el senador Higinio Martínez, creo que a partir de este momento se ha ganado el premio de Lagrimita. Higinio Martínez a partir de este momento es el senador Lagrimita. ¿Por qué lo digo? ¿Se acuerdan cuando intentó ser el candidato de Morena al Estado de México que pierde ante la maestra Delfina? ¿Se acuerdan de ese video en donde Higinio era de a mí no me quisieron y yo era el bueno? Yo era el que tenía todo para ganar y ustedes me despreciaron, me abandonaron y que cuestionó. Y ya saben cómo se tiró, se puso de tapete Higinio. Bueno, lo vuelve a hacer, pero ahora en un tuit. No fue video, fue tuit. ¿Y con qué? Con la Junta de Coordinación Política, ¿cómo de que no? Este tuit, Higinio Martínez pone: nuevamente se habla de la posibilidad de que yo pueda ocupar un cargo directivo en el Senado de la República. Ahora como coordinador en sustitución del senador Ricardo Monreal, que debido a mi posición en la campaña de la maestra Delfina, se me debe premiar, etcétera. La verdad, estoy de licencia en el Senado y no creo que merezca un premio. Y además, sé que ya el senador Monreal trabajó para dejar heredero. Así que no hay forma de que yo participe en ese cambio y hay otras personas que pueden ocupar ese espacio si quisieran. Yo sigo en la reflexión de qué hacer ahora en esta etapa de mi vida. Me voy, me pierden. Ajá, miren, el premio estaba un poco disputado
O sea, siento que le tengo que preguntar al senador Higinio algo así como, las personas que supuestamente hablan de la posibilidad de que él ocupara un cargo directivo en el Senado de la República, ¿están presentes en este momento? ¿Las ve usted? ¿Las está viendo en este momento? ¿Cuándo escucha esas voces? Porque yo nunca escuché el nombre de Higinio. La neta no. O sea, se escuchó para tener un cargo directivo en el Senado de la República con la salida de Monreal. Se escuchó a César Cravioto, se escuchó a Eduardo Ramírez, se escuchó a la propia Citlali Hernández, pero nunca escuchamos a Higinio Martínez. Yo, al menos no estaba en el radar de muchos. Y la redacción del tuit de Higinio es como de, se habla de la posibilidad, ¿quién? ¿Esas personas que hablan están presentes en este momento? Pregunta súper seria. Y luego no creo que se me debe premiar. No lo merezco. No, bueno, permítame 2 segundos porque me estoy perdiendo un gran momento. Guadalupe Rose. Permítame un minuto, por favor. Escucho, o sea, leo el tuit de Higinio. Es más, lo voy a volver a leer, pero ahora, a ver si no, sienten esta música triste. A ver si no la sienten, a ver con esta. No, esta no está. Vamos con este, vamos, lo voy a leer de nuevo y díganme si no sienten que están en un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Ok, ahí va. Nuevamente se habla de la posibilidad de que yo pueda ocupar un cargo directivo en el Senado de la República. Ahora como coordinador en sustitución del senador Ricardo Monreal, que debido a mi posición en la campaña de la maestra Delfina se me debe premiar etc. ... La verdad, estoy de licencia en el Senado y no creo que merezca un premio. Y además, sé ya que el senador Monreal trabajó para dejar heredero. Así que no hay forma de que yo participe en ese cambio. Y hay otras personas que pueden ocupar ese espacio si quisiesen. Yo sigo en la reflexión de qué hacer ahora en esta etapa de mi vida. Punto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que es neta, hijos. Miren. Es que miren. ¿Cuánta humildad la de Higinio Martínez? Higinio siempre siendo un ejemplo de humildad, de participación, de unión, de compañerismo. Higinio siendo Higinio. ¿Qué onda con esto de yo sigo en la reflexión de qué hacer ahora en esta etapa de mi vida? Señor, usted es senador. Es senador. ¿Cómo que qué va a hacer en esta etapa de su vida? Tiene un trabajo. Trabaje, desquite el sueldo, papá. Anda de vacaciones, no me lo vayan a molestar, se vaya a quemar el sol. Disculpe usted, senador Higinio, por molestarle de esta manera. De verdad que a veces esto yo no podía dejar pasar y no comentarlo. No hay nada personal en contra del senador Higinio, ni mucho menos. Solamente que sí creo que vale la pena cuestionar el de dónde sacó que lo estaban nombrando a él o que lo habían propuesto a él. Porque si hablamos de un papel en la campaña de la maestra Delfina, pues no estoy diciendo que Higinio no tuviera un papel en la campaña, pero un papel importante, el de Horacio Duarte, el coordinador de la campaña y el señor de los números de esa campaña, el de Horacio. Higinio, pues sí, operó y sumó a sus grupos y tan. Sí, pero después y de una manera. Y de una manera como de a fuerza. Sí, ajá, y de una manera como pueblo, más a wiwi que de ganas. No así como que dijera, yo voy a participar. No, o sea, Higinio estaba para tomarse las fotos y listo. Pero si hablamos de un papel relevante en la campaña de la maestra Delfina, el de Horacio Duarte. Ese es un papel importante. Que por cierto, si no estoy mal, Horacio
también fue senador, o sea, también era senador Horacio. Solamente que creo que Horacio, no sé si es suplente de Higinio, no sé cómo entró la fórmula, pero Horacio estuvo en el Senado antes de estar en el gabinete del presidente López Obrador. Entonces, si alguien pudiera tener un papel, si alguien le pudieran dar, si quieren hablar de premiar o castigar en la política, pues tendrían que hablar con Horacio Duarte, no con Higinio Martínez. Pero ahí tienen cómo luego nos terminan sorprendiendo estos políticos, y este caso en particular fue diputado, ajá, diputado, yo lo andaba confundiendo con senador, 18. diputado, pero de verdad espero de todo corazón que el senador Higinio Martínez logre, pues vaya, logre resolver esta crisis existencial que está sufriendo. Espero de todo corazón que el senador Higinio Martínez encuentre el camino, encuentre su meta, encuentre su visión, su misión, encuentre la luz que guíe su camino y que nos avise, porque yo la única duda que tengo, para lo único que quiero que nos avise es si va a seguir cobrando un sueldo mientras está en esta ruta del descubrimiento espiritual de su misión y visión en esta etapa de su vida. Yo solo quiero saber si va a cobrar por eso, ¿no? Porque si va a cobrar por ir de, no sé, en el senderismo del descubrimiento personal, pues yo mejor le diría, pida usted una licencia, ¿no? Ya que estamos en tiempo de soliciten licencias, viva México, todo mundo solicita licencias, pues pide usted una licencia, ya ahí quédese, yo sé que ahorita está de licencia en el Senado, pero quédese, mantenga la licencia, aférrese a la licencia y no cobre, aférrese, no la suelte, hasta que decida o que le hable no sé quién, o las personas que hablaron y le dijeron que él sonaba, esas mismas quizás le puedan decir cuál es su misión en esta etapa de su vida. Quizás en ese momento, ojalá nos lo pueda informar, para entonces tener como pues esta certeza de si va a regresar al Senado o si ya se va, porque su misión lo llevó por otros rumbos y otros lares, a otro aeropuerto en Texcoco, no lo sé. Bueno, ojalá nos lo pueda asegurar el senador Higinio. Me quedo con el pendiente y le deseo la mejor de las suertes en esta ruta del descubrimiento personal, que es importante, ¿eh? No, miren, no, esto no es burla, es importante tener claras las metas de cada uno de nosotros y saber para dónde vamos, sobre todo si estás en política, ¿no? Sobre todo. Creo que todo político que quiera estar o que está dentro de Morena, porque los demás no sé, pero hablemos de Morena, al menos debería tener claro que parte de la misión de su vida, parte importante, es luchar por las causas justas. Parte de la misión de su vida es lealtad a un proyecto, lealtad a la transformación del país desde la trinchera que sea. Que quiero pensar, ¿no? Que ese sería como el ingrediente estelar de todos los que están en Morena, la lealtad al proyecto, transformar al país, mover a la gente, resolver injusticias, darle más a los que menos tienen, equilibrar la balanza. No sé, miren, se me pueden ocurrir muchas. Espero que este video y que estos consejos ayuden al senador Higinio a que encuentre ese rumbo y quizás los ingredientes que le han faltado para encontrar su lugar en esta vida.